Pues, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Buenos días, tardes o noches. Estamos aquí otra vez para platicarles de un tema, esperemos, muy interesante para ustedes. Aquí está Alejandro Chávez, como siempre, con ustedes. Y aquí está con nosotros también Ricardo Esparza. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué tal? Hola a todos. Sí, Gracias por estar aquí escuchándonos. Eso, sí, un gusto tener aquí a Ricardo. Sí, esperemos que en un momento se integre Rodrigo. Vamos a ver, parece que por ahí a lo mejor anda con problemas de tráfico para llegar a donde se pueda conectar, pero esperemos que llegue. Y bueno, el tema que escogimos para esta semana lo seleccionó Ricardo. Se nos hizo muy bueno y de hecho no tengo todavía un título definido, a ver cómo lo ven ya cuando esté esto grabado, pero la idea es como las leyes antiguas o las normas, ¿no? Sobre todo esas leyes que a lo mejor hoy nos parecerían absurdas o que no tenían mucho sentido de ser. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Algo así será? Sí, de alguna manera es como lo que mencionaba, ¿no? Un poco el tema del origen de los impuestos. Esos impuestos que aún seguimos pagando, que ya son del día a día y que todavía existen algunos que son un tanto absurdos, ¿no? Pero ese es básicamente el propósito de la charla de hoy. Sí, empezábamos con los impuestos, ¿no? Que luego se quedan ahí como impuesto, como ley, y si no lo quita alguien, pues ahí se quedan. Y bueno, me gustaría aquí pasarle primero el micrófono a Ricardo, que trae por ahí algo interesante, y después sigo yo. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues ahora me va a tocar abrir el tema. Muy bien. Pues bueno, este tema a mí me gustó porque, como comentaba, y por lo que estábamos hablando, el tema de los tianguis, de ahí salía, ¿no? Una especie de pago por el espacio que estaba ocupando para poder hacer la venta de mis productos. De ahí se deriva prácticamente, es una liga de ese programa con este otro. Y bien, o sea, realmente desde el código azteca, o el códice azteca, mejor dicho, con el rey de Azcapotzalco ya se rendían tributos. Ya había ese tipo de beneficios para la comunidad, pero más para la parte del rey, ¿no? Sí, en este caso el rey. Entonces esos tributos los llamaban tequiamal, y el tequiamal era pues como ese pago, ¿no? Y los primeros recaudadores eran llamados clapisqué, y se identificaban por llevar una vara en una mano. O sea, traían su varita, así como que era la forma de reconocerlos, una vara y un abanico. Entonces, en una mano traían la vara, en otros en el abanico, y ya cuando veían a estos tipos, pues ya sabían que venían por su pago, ¿no? Tipo los que llegan a cobrar por la seguridad en los negocios. Y bueno, entonces esos fueron los primeros recaudadores, y había tributos que se daban según la ocasión. Había tributos de guerra, había religiosos, había de tiempo o más bien de temporada, y bueno, muchos de ese tipo, ¿no? Dependiendo de lo que se les ocurriera en aquel entonces, de la necesidad que tuvieran incluso después con los españoles, porque básicamente, si bien se empezaron a generar aquí en la época de los aztecas, de mayas y eso, pues también cuando llega lo de la conquista, pues también todos los impuestos que se heredan de Europa hacia acá, pues empiezan a ser aplicados. Y uno de ellos es Hernán Cortés, que adopta, él empieza a ver cómo está el sistema tributario en Europa, y ve que acá con los aztecas está mucho mejor, porque acá se recauda pues de otra manera y es mucho más valioso, porque pues también él cambiaba artículos como animales, flores, piedras, y se las cambiaba por joyas. Entonces era como, como muy ventajoso el trueque. Sí. Entonces él empezó a hacer ese tipo de recolección, ¿no? Entonces ya ahí cuando se empieza a crear el primer ministro, ya se empieza a generar un tesorero, se empieza a generar las figuras de los contadores, los cuales se encargaban de recaudar, y además de recaudar, pues también de custodiar lo que estaban recaudando. Sí. Entonces sí era muy interesante lo que estaba sucediendo ahí, porque decían, oye, pues podemos empezar a cobrar tributos por cualquier tontería prácticamente, y así fue. Digo, también 1573 es donde se implementa
el equivalente al IVA, que se llamaba alcabal, y es decir, es un impuesto general por todo lo que se compraba y vendía. Entonces había un impuesto por la compraventa, y que era otro beneficio pues que empezaron a ver, ¿no? Entonces ahí dijeron, pues de aquí somos, vamos a cobrar por esas transacciones que hacen los terceros, y pues a darles ese derecho, ¿no? De que lo sigan haciendo. Y bueno, hasta los tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Donde también ya se establece de una manera más formal el sistema tributario, donde ya incluso se llega a tener una recaudación de 30 millones de pesos, ¿no? Que para aquel entonces era una millonada, o sea, era demasiado dinero, pero pues también empiezan los problemas, ¿no? Porque además de que había mucho ingreso, pues dijeron, oye, pues vamos a gastarnos también esto, ¿no? Entonces recaudaban 30 millones y se gastaban 44. Entonces ahí pues ya empezamos con las pérdidas. Y ahí pues tiene origen la deuda externa. Desde esos inicios ya se empieza a generar la deuda externa, desde los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, cuando se genera la guerra, sobre todo aquí en México, se dejan de pagar impuestos, porque pues obviamente estaban todos enfocados en este tema, y bueno, y ya con la reforma se vuelve a regresar al sistema tributario, ¿no? Esto en 1917 a 1935 es donde se ponen más creativos con los impuestos. Y aquí, pues bueno, se implementan impuestos a diestra y siniestra, desde por usar el ferrocarril, por la exportación de petróleo, por el consumo de luz, teléfono, timbres postales, que fue uno de los más socorridos, porque pues, la comunicación por carta era en ese entonces algo muy, muy popular. Y obviamente por las botellas cerradas, por los avisos, por los anuncios, todo, empezaron a generar una serie de impuestos muy, muy interesantes, y también así es como surge el impuesto sobre la renta, hasta lo que hoy conocemos, ¿no? En día. Y bueno, ya después con ya algo más contemporáneo, pues ahora sí que el impuesto máximo de todos, pues el IEPS, ese IEPS que es un impuesto que se aplica sobre otro impuesto, ¿no? Que es el IVA. Y que hasta la fecha pues lo siguen aplicando. Y bueno, otros que pretendían resurgir, como la tendencia de vehículos, que en algún momento se empezó a generar cuando empezaron a ver ese tipo de coches. Obviamente también el predial, aquellos por los que tenían una propiedad, también se tiene un impuesto por un bien o un inmueble. Y bueno, que al final pues sabemos que se paga, que no reditúa, o es decir, a la sociedad pues no le genera ningún beneficio, porque pues sigue habiendo inundaciones en las calles, sigue habiendo baches en las calles. Entonces esos impuestos que se recaudan para mejorar la vialidad y la seguridad, pues siguen existiendo, ¿no? La inseguridad que sigue creciendo, la falta de luminarias, y bueno, así un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, más o menos es como la parte histórica de lo que vemos. Vamos, si quieres, comentando algo de tu parte, y después le damos otra vuelta a esto, pero me quedo ahí como hasta la parte contemporánea, desde un poquito de historia y lo que está hoy en día, ¿no? Ok. Sí, yo pensé que ahorita ibas a sacarlo de las ventanas. Eso es para la siguiente, porque ¿Para la siguiente? lo que pasa es que quise como tener como el contexto histórico, y luego ya pasar al tema más ridículo. Okay. Porque de alguna manera se pusieron creativos, pero de alguna manera pues fueron tan específicos, tenían ese beneficio que hasta la fecha lo siguen usando, ¿no? Tal es el IVA, el IEPS, lo del predial que se sigue pagando, impuestos de todo tipo, ¿no? Pero sí había unos que cada vez eran más absurdos, y esos fueron los que de alguna manera se fueron eliminando. Pero, oh, sorpresa, por ahí anda uno que otro que todavía existe, y bueno, lo comentamos ahorita. Sí, todavía queda alguno vivo. Sí, pues ahorita que te estaba escuchando, ¿no? Así como el recorrido histórico, vinieron algunas cosas a mi mente, no necesariamente de impuestos, pero ya ves que hasta en las películas, por ejemplo, cuando ven una película del Zorro, ¿no? Típico personaje acá medio México, californiano, ¿no? De cuando se andaba independizando, bueno, antes de que México se partiera en dos y se quedara a Estados Unidos con un buen pedazo. Sí. De hecho, un tema que sale siempre que hacen una película del Zorro es que precisamente
el que estaba ahí de gobernador, el malo, ¿no? Que siempre sale en las películas, se empezó a pasar con los impuestos, ¿no? Y entonces es cuando surge, pues, la figura del zorro, ¿no? Como el Robin Hood americano, que va a defender a las personas, porque si no, quedan, pues, casi, si no como esclavos, sí muy empobrecidos, ¿no? Y por otro lado, cuando decías como el impuesto o el pago por los timbres postales, ¿sí? Yo ahora lo que sobrevive de eso, pues es la paquetería más bien, ¿no? Mandar cosas en DHL, Federal Express o todo eso, pero me hiciste recordar cuando yo mandaba cartas. Alguna vez algún amigo de aquí se fue a vivir al norte, digamos a Tijuana, y todavía no llegaba internet. Hablamos por ahí de 1990, 91, y para no perder comunicación, nos mandábamos cartas, ¿no? Entonces yo le mandaba una carta, creo que se tardaba en llegar a Tijuana como 2 o 3 semanas, no sé por qué, ahí Sí. si quieres comentar algo ahorita adelante, se tardaba como 2 o 3 semanas, y después él me la mandaba, y pues era como recibir una carta cada mes, ¿no? Algo que ahora, digamos que es como el correo electrónico, pues ahora es inmediato y mandas fotos y mandas videos y mandas todo. Y antes, pues no, era todo un evento, ¿no? Esperar la carta de la otra persona y para mandarla, depende a dónde iba la carta, era el timbre que debías de comprar. Entonces, por decirte algo, si el timbre era algo local, nunca mandé algo local, pero digamos que de Guadalajara a lo mejor a Ciudad Guzmán o a Chapala, pues era un timbre, digamos, barato, ¿no? Que lo comprabas y hacías así con la lengua, ¿verdad? Para pegarlo en la hoja, cerrabas y lo enviabas. Pero si mandabas uno a la Ciudad de México o a Tijuana, pues ya te costaba más caro o eran más timbres. Sí, porque la distancia, ¿verdad? Como costaba que llevaran la carta más lejos, entonces pues era un precio más caro. Y si la mandabas a otro país, no se diga, ¿no? Era ahí, digamos, lo más caro que podías hacer. Y pues sí, te digo, fuera de ahí yo también ya traigo un caso en mente, pero yo creo que sería bueno que contaras el que traes en mente y lo de las ventanas y luego saco el mío. Muy bien. Sí, pues justo con López de Santana, Antonio López de Santana, pues se da el tema de las ventanas, ¿no? Ese Sí. fue uno de los que se puso creativo en referencia a decir, oye, pues por cada ventana que tengas, pues va a tener un costo, va a tener un impuesto. Y aparte, deja de la ventana, la dirección que tenga la ventana, ¿no? Si está en dirección hacia la oficina tal, de hecho hay una tabla, me sorprendió porque hay una tabla donde se pondera y están ahí los impuestos de acuerdo a la dirección que se tenga. Déjame ver si por aquí me la logro encontrar rápidamente nada más como referencia rápida. Mira, por aquí está. Tarifas mensuales del impuesto a puertas y ventanas. Esto, obviamente, Ciudad de México, en pesos mexicanos. Casas que den frente a la Plaza Mayor, 50 centavos por puerta y 38 centavos por ventana. Que den frente a las calles que desembocan a esta, 38 centavos y 25 las ventanas. Que den frente a las calles próximas a esta, o sea, referencia a la Plaza Mayor, 25 centavos las puertas, 19 centavos las ventanas. Entonces, así hay una serie de cosas muy, muy específicas de dirección de la puerta. Por ejemplo, todas las de los suburbios fuera del alumbrado, 13 centavos las puertas y 0.09 las ventanas. A ver, otra, es que hay un montón de tonterías aquí que se las aplicaban. O sea, primero, entonces, por ejemplo, si dos casas, digamos que son del mismo tamaño, de entrada, la que tenía más ventanas pagaba más. Sí. Y no sé cuál haya sido cómo se le ocurrió, pues, pero al final de cuentas así. Pero bueno, fue buena onda y les dijo, pues te doy permiso de lapidarlas, ¿no? Las puedes cubrir, las puedes desaparecer y pagas menos impuestos. O sea, si se te hace muy oneroso, pues simplemente clausúrala, ¿no?
Sí, que Entonces, quédate a oscuras, ¿verdad? En aquellos ajá, tiempos. sí, exacto. Entonces, ese es uno de los que hicieron mucho ruido. Todavía aquí, por ejemplo, en Guadalajara, en el centro histórico, puedes, incluso por la Plaza Tapatía, ahí por donde hablamos del Callejón del Diablo, por ahí Sí. pueden notar, si son buenos observadores y se dan una vuelta, algunas de las casas que todavía tienen ventanas y puertas lapidadas. Entonces, Ujú, ahí, sí, ahí hay muchas muestras de ese tipo de impuesto, ¿no? sí. Y bueno, así como había eso de las ventanas, pues también había impuestos de los mal nacidos. ¿Sí? Anda, a ver. Sí, esa es otra muy, muy interesante. ¿Los mal nacidos es por deformación física o es porque tuvo el hijo con otra? No, o sea, así le llamaban, pues. Obviamente no es que sea al hijo mal nacido, sino simplemente es una referencia a los burros, ¿sí? Ah, O sea, había un pago de impuesto por tener burros. O sea, si yo ándale. tenía un burro, que era un animal de carga, que sigue Sí, siendo a la fecha en los pueblos, pues bueno, tenía que pagar. Pero lo curioso es que le llaman así, el impuesto de los mal nacidos. de los mal nacidos. Entonces, suena medio fuerte porque se saca, caray, pues cómo. Y igual por las mascotas, o sea, tú si tenías un caballo, si tenías un perro, si tenías cualquier cosa, eh, pagabas por Pagaba. ello. Incluso si tu perro no traía la placa Ajá. de identificación, te cobraban también era una infracción, ¿sí? El no traer placa. O si, por ejemplo, un peso por cada caballo flaco, ¿no? Entonces tenías que traer tu caballo pues robusto, ¿no? Porque, pues bueno, así lo tenían estipulado. Sí, fíjate que eso de los mal nacidos se me ocurrió, a lo mejor no tiene nada que ver, pero se me ocurrió que, por ejemplo, a lo mejor la gente rica tenía caballos y los más pobres tenían burros, ¿no? Entonces el mal Ajá, nacido es el pobre sí, y a lo sí, sí, mejor por sí. ahí va el nombre. Sí, puede ser, digo, en lo que encontré no estaba así como específicamente el por qué le llamaban así, pero como que en esa época se entendía y pues bueno, era algo que tenían que estar pagando, ¿no? Y déjame ver Sí, qué otras cosas. Por ejemplo, en Yucatán, cuando todavía existía la parte de los mayas y había los sacrificios que hacían en los cenotes, ujú, ya ves que tenían a Xibalba, que era como el dios, ajá, y bueno, ellos pues hacían sacrificios. Muchos eran animales, otros eran humanos. Entonces, pues como sacrificaban a las doncellas vírgenes, pues también después les empezaron a cobrar un impuesto por esos sacrificios, ¿no? Entonces, de ahí, pues obviamente lograron disminuir el número de sacrificios, porque pues ya estaba muy caro. qué Y, bueno. y otro, sí, digamos que ahí sí estuvo bueno para detener tanto sacrificio humano. Eh, También me encontré otro donde si tú tenías una lanza, tenías que pagar un tributo o un impuesto por poseerla, ¿sí? Una lanza para cazar o para lo que lo hayas necesitado. Esto en los tiempos de Castilla, o sea, obviamente cuando estaba acá Hernán Cortés y todo eso, pues todos los indígenas me imagino que traían su lanza para cazar o para defenderse y también les empezaron a cobrar por ello y pues también empezaron a disminuir, ¿no? Eh, También si fabricabas pólvora, también esa es ¿Verdad? otro impuesto que empezaron a aplicar. ¿Será Incluso, por el peligro? sí, obviamente. Incluso uno que también se me hizo interesante fue el del pulque. Entonces, si tú consumías esta bebida, pues es como el impuesto a las bebidas, pues. Sí. Pero lo empezaron a hacer con esta porque era muy popular y obviamente pues eso generaba de repente desmanes, sobre todo los fines de semana, ¿no? Por el consumo. Mm, Casi todos los impuestos van en ese sentido, como de detener el consumo, de controlar en esos momentos, ¿no? sí. Y bueno, pues hay una serie de cosas ahí muy, muy interesantes. ¿Quieres que platique el otro, el que te digo que está, Sí. este,
que sí se me hizo, bueno, incluso el de la barba, ¿no? Ándale. Ese es un impuesto que se empezó a hacer pues en Europa, y que obviamente primero lo hicieron por higiene, ¿no? Que la gente que trajera barba pues iba a pagar un impuesto, y cómo medían eso, era de una barba de 2 semanas. A partir de una barba de 2 semanas ya pagaba impuesto. ¿Sí? O sea, sí. Como si a todos nos creciera igual, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues bueno, era una forma de decir, pues para pagarlo, ¿no? Incluso el de la tenencia de burros y caballos se generó en Sonora. Es que Sonora pues es árido, entonces hay mucho burro de carga. Entonces Sí. allá se generó una ley, que en el artículo 163 de la ley de Hacienda, y cobraban, bueno, ya en las últimas fechas cobraban hasta 100 pesos por burro. Mira. Y en Sonora también cobraban, en el artículo 237 de la ley de tránsito, en Sonora prohibía el uso de las bicicletas infantiles en la vía pública, o que fueran más de una persona en una bici. O sea, no podían ir en una sola bicicleta 2 personas. Entonces ahí te cobraban, y de hecho creo que todavía lo siguen manejando en algunos puntos, pero te cobraban al menos 80 salarios mínimos, o sea, como 5,600 pesos. Entonces sí. ¿Las bicicletas? Sí. Ajá, sí. O sea, si tú traes tu bicicleta y te llevas a alguien en los diablitos, como se dice, Ajá. ya eras merecedora una multa. Mira. Y si lo Sí. llevas en la canastita también. También, o sea, no pueden ir 2 en la bicicleta. Y si anda una bicicleta infantil en la calle, en la vía pública, está prohibido, y también te cobran esa multa. Y bueno, a lo mejor Ajá. esa por seguridad, ¿no? De que anda haciendo un niño abajo de la banqueta, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, es otra de las cosas, ¿no? Sí. También otro que me encontré que se me hizo curioso aquí de Jalisco es que anteriormente te cobraban, y creo que en Tapalpa lo siguen usando, y me imagino porque es pueblo mágico, Sí. pero es por las fachadas feas. O sea, si tu fachada está fea, me imagino que mal pintada o ya deteriorada o algo así, te cobran un impuesto, ¿no? Más o menos 246 pesos por metro cuadrado. Vale. Y 160 por metro cuadrado de banqueta en mal estado. Entonces es como para que mantengan siempre bonitas las fachadas y las banquetas. Y en Tapalpa, perdón, en Talpa, en Talpa es donde está lo de la identificación de los animales, que te cobran 129 pesos por si tu perro no trae la placa. Entonces ahí, o si traes animalitos de corral que no tienen identificación, ahí con su cartilla de vacunación o su plaquita de identificación, ya con eso te salvas del impuesto. Vaya. Sí. Y bueno, al que iba es el de la mendiguez. A O sea, ver. ese es un impuesto que se usó mucho en Europa para, según esto, erradicar a los mendigos, a la gente pordiosera o la gente que andaba mendigando, pidiendo limosna. Y ese impuesto, digo, esas personas, pues bueno, viven en la calle, lo hemos visto todos, pero tenés que afiliarte y solicitar una credencial, que aquí en México fue gratuita en algún tiempo, como en los años, en los 10, yo creo, porque era una papeleta, ¿no? Donde te autorizaban a mendigar. Y bueno, surgió en ese entonces, y pues simplemente era como un afiliarse, como un censo, como llevar el conteo de cuántas personas tenemos en esa situación. Pero me encontré con la sorpresa de que todavía existe ese impuesto, y que además, déjame nada más, aquí lo tengo. Sí, pues Esto es ¿perdón? No, adelante. Esto es en Suecia, ¿Ah? al oeste de Estocolmo, en la ciudad sueca de Eskilstuna, al oeste de Estocolmo. Dice que se ha convertido en el primer país en exigir el pago de una licencia para poder pedir dinero en las calles. Entonces toda la gente que está en la mendicidad pues tiene que ir a solicitar
primero este permiso y pagar más o menos como 23 euros, que para ellos son 250 coronas suecas, para que sea expedido, y tiene una validez de 3 meses. O sea que cada 3 meses tienes que estar refrendando esta situación que tú tienes para poder estar en la calle pidiendo dinero, no estar mendigando. Entonces, eso sí, para mí se me hizo como el colmo de los colmos, y está en Estocolmo. Sí, está muy raro, fíjate, porque me salen ahí dos preguntas, ¿no? Claro, a lo mejor no, ahorita no tienen respuesta porque no vivimos allá, pero digo, a lo mejor allá andan mendigando por una situación muy diferente a la de México, tal vez. Pero en México normalmente los que acaban de mendigos o es gente muy pobre o es gente que cayó, digamos, como en desgracia, ¿no? O en casos raros, alguien que por ser rebelde en su casa, pues se fue un día y a lo mejor luego vuelve, ¿no? Pero normalmente tú ves a los que están pidiendo en la calle y pues es gente, digamos, de escasos recursos. Entonces, si allá en Estocolmo me van a cobrar, ¿no? Por pedir dinero en la calle y voy a pedir porque no tengo, entonces, ¿cómo te pago, verdad? A lo mejor me Sí. meten a la cárcel y después me ponen una multa de algo o hacer algo en la cárcel, y en la cárcel a lo mejor si reciben sueldo como en otros lados, pues ya ahorras y pues ya compras tu, tu pase, por decirlo, ¿no? Pero pues está medio triste ahí la Sí, cosa. sí, sí, sí. Y te digo, yo conocí este impuesto por la misma historia aquí Ajá. en México, pero no sabía de su existencia todavía. Y me sorprendió, sobre todo en Europa, pues se supone que están más evolucionados socialmente. Y bueno, ahí está. A lo mejor es una forma también de llevar un control, un registro de toda esa gente que anda en esa actividad, pero pues bueno, como bien lo comentas, no tiene un costo, y pues también no es un costo tan accesible, y pues para estarlo refrendando cada 3 meses, pues sí está. Yo creo que también es para invitarlos a salir de esa ciudad, ¿no? Y del país, y váyanse a otro. Sí, sí, como hace mucho yo supe, a mí no me tocó, ¿verdad?, verlos, pero me cuentan que en la primera parte del siglo XX había algunas multas a personas que a lo mejor, no sé, estaba mendigando o andaba borracho en la vía pública o andaba alterando el orden público, etcétera, y que eran cosas menores y de repente los agarraban y le decían, pues a la barandilla. Y si no quiere ir, digamos, 2, 3 días a la cárcel, mañana que es sábado tiene que ir a barrer la plaza pública, ¿no? Sí. Esos, te digo, a mí no me tocó verlo, pero la gente me platica, eso se me hacía muy bueno, porque en lugar de nada más agarrarlo y refundirlo, que al rato, pues a lo mejor es lo que quería, ¿no? Porque no tenía dónde dormir y por lo metes en un techito caliente, pues ya es ventaja. Pero por otro lado, le haces un beneficio a la sociedad, ¿no? Al pueblo, a la ciudad, de que, órale, todos los que ayer andaban de borrachos, pues mañana a barrer y a cortar las plantitas y todo, y retribuían algo. Ahora no, ¿no? Ahora nada más lo metes, lo encierras, a lo mejor sale más enojado, entonces como que eso estaba mejor pensado, ¿no? Porque como todo, yo creo que hay impuestos que podemos considerar algunos justos o justificados y otros que no, que dices, mira, esto es nada más para invento, ¿no? Por ejemplo, eso que decías de Estocolmo, de lo de mendigar, a lo mejor allá, como tú dices, es para que se vaya a otro pueblo y aquí todo bonito y no pasa nada, qué bueno. Eso, traído a la cultura mexicana, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque imagínate que dices, pues voy a empezar a mendigar, pues qué padre, y voy y me registro, sale, ya soy mendigo afiliado, ¿no? A lo mejor el sindicato de mendigos de Guadalajara, porque así se los gastan por acá, y pues al rato, ¿qué va a hacer? A lo mejor llega el PRI o el Movimiento Ciudadano y, órale, si quieren ganar una lanita o un lonche, sí, mañana manifestación en tal lado, y ahí vas, ¿no? Entonces echas mano o sea, se presta también para corrupción en algunos casos. Sí, claro. Sí, porque pues ya tienes ahí el registro de afiliados, y pues estos están necesitados, estos van a donde los lleves, ¿no? Así es, dices, ya tengo acarreados, ¿no? Como otros sindicatos que mejor ni hablo porque a lo mejor los que nos están viendo son miembros, ¿no?
Dice, no se preocupen, y dice, yo también fui maestro, dice, ya se me fue la lengua, ¿verdad? Bueno, ok, yo tengo un caso, nada más para comentarles rápidamente. Déjame, les comparto una pantalla y ahorita les digo eso que tiene que ver, ¿no? Ahorita, va a ser un poquito como el momento del humor. A ver, ahí va. Ahorita me dices Ricardo, ya que se vea, ¿ya se ve? Ahí está ya. Bueno. No sé si sea eso, pero ya se ve. Sí, estamos viendo ahí 3 hombres arriba, o no sé si sea el mismo con almohadillas en los chones, pero está como del menos petacón al más petacón, y luego abajo a la izquierda tenemos como una malla, y pues se ve ahí que el hombre está más o menos dotado, y pues ahí está el elefantito, ¿no? Que no me pregunten para qué sirve. Si usted ya es mayor de edad y no le encuentra uso al elefantito, luego le pregunta a su hijo o a su nieto. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, de hecho, yo buscaba uno, pero la verdad no lo encontré. Buscaba una tanga para hombre o una truza corta, pero no la encontré. De veras, googlean calzón para hombre y van a ver que no. Salen mujeres, casualmente le puse calzón para hombre y pues dije, bueno, pues de esto hay, esto agarro. Pero en la colonia, en la Nueva Galicia, en la época de la colonia, el calzón, que es una palabra que viene, ¿no?, del náhuatl, calzón. Incluso había un líder en Michoacán que se llamaba Calzónzin, que le tocó pelear contra los españoles y lo mataron los españoles. No me acuerdo si Nuño de Guzmán, pero el calzón era algo como esto, ¿sí? Dice, no se ría el que esté viendo este video, pero era algo como esto. Esta vestimenta es maya. Traté de buscar algo así azteca, pero no lo encontré rápido. Entonces, el calzón es como un tipo de short que se ponían encima. No encontré la información, pero quiero pensar que adentro del calzón todavía tenían como un taparrabo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor era el puro calzón, ¿no? ¿Por qué quiero pensar que es como un taparrabo y qué tiene que ver con los impuestos? Bueno, resulta que, como vemos, pues el calzón antes no era como una ropa sexy, ¿no? Que digamos, sino era la vestimenta normal, de los indígenas. Entonces ya, si con unos chicos como esos que estás viendo, ¿verdad? Tú te alborotas, pues ya estamos en problemas, ¿verdad? Pero bueno, algo así era el calzón. Incluso algunos eran más largos, a la rodilla o abajo de la rodilla. Eran como unos pantaloncillos cortos, ¿no? Entre short y pantaloncillo corto de manta normalmente o de algodón. Entonces, esos eran los calzones, no lo que entendemos ahora. Y les digo, yo quiero pensar que debajo hay un taparrabos, porque cualquiera que sea hombre y me esté escuchando, si algún día, un sábado, un domingo de flojera, cuando era soltero, dijo, hoy no me voy a poner chones, ¿verdad? Y nada más se puso un short. Si vas a estar tirado en la cama o viendo tele, pues está súper cómodo. Pero si de repente oyes la basura e intentas correr para sacar el bote, vas a ver que no es tan buena idea, porque de repente la costura te roza, se pone problemático, se te nota, ya sabes qué. Entonces, para andar afuera no es cómodo. Y pues imagínate trabajando la tierra, sembrando. Por eso yo supongo que debajo de esos calzones había taparrabos, ¿no? Ok, regreso a la imagen y ahorita les platico por dónde va la historia. Bueno, ya vimos entonces lo que eran los calzones. Todavía hay comunidades indígenas donde usan esta ropa, ¿no? Bien, en este canal tengo varios videos, unos largos, otros cortos, hablando del Puente de las Damas. El Puente de las Damas tiene la versión romántica, que yo ya no me la creo tanto, de que las mujeres hicieron cooperacha, ¿verdad? Y que cuando subía el río, como no podía venir, los sirvientes, pues que juntaron dinero junto con una lana que consiguió también Fray Antonio Alcalde y otros padres, y se construyó el puente. Puede que sí sea cierto, pero más allá de las sirvientas o la servidumbre, de todas maneras, cuando no estaba el puente, ese era un paso. Incluso me enteré que parece ser que ese paso donde estaba el Puente de las Damas, y los que no los conocen les invito a que busquen los videos, Puente de las Damas, en este canal o en cualquier otro, y ahorita es una zona turística, ¿no?, arqueológica, y
Cuando no estaba ese puente, de todas maneras, eso era parte del Camino Real a Colima, que también hay otro video, ¿verdad? Aprovechando el comercial en este canal para que lo busquen, que era el camino donde llegaban los recursos, el oro, la plata, de aquí se iba a Colima y de Colima se iba a México, a veces incluso vía barco, de que un barco salía de Manzanillo, iba a Acapulco y luego de ahí ya se transportaba a México. Entonces, con puente o sin puente, era un paso obligado de mercancías, ¿sí? Entonces, ahí pasaban también la mercancía desde antes de que no estuviera el puente. Claro, ha de haber sido bien incómodo, ¿no? Pero ya con el puente pasaba más fácil. Era como el equivalente, ahorita no, se me fue el nombre, pero era como un tipo aduana. Si tú traías mercancía y pasabas por ahí, tenías que pagar, ¿no? Pagar el peaje. Si salías en dirección contraria, también tenías que pagar y también era un impuesto, ¿no? Eran a ver si ahorita tú te acuerdas, Ricardo, es un nombre parecido como las charitas, las caritas, garita, una garita. Sí, ahí les cobraban, ¿no? Entonces ese también era un impuesto que es como ahora las casetas de cobro, ¿no? Vas a Michoacán, ¿verdad? Y si pues está la caseta, si es que no la tomaron ahí, los manifestantes, o vas para Manzanillo y pues pasas, no me acuerdo, 2, 3 casetas, etcétera, ¿no? Entonces las garitas eran lugares que habían en los puentes que a la pasada, pues, bueno, de ida, pues su boleto, ¿no? De regreso, pues también su boleto. Ok. Para los que traían llenas, digamos, las carretas de cosas, pues estaba bien, porque el hecho de venir a vender a Guadalajara o de ir fuera a vender, pues a ti te daba suficiente dinero pues para pagar eso y más, ¿no? Pero a los que vivían del lado de Mexicalcingo, que eran los que se vestían, como vimos hace rato, los que traían calzones, si ellos querían venir a trabajar a Guadalajara, que pues era nada más cruzar el puente, les cobraban, ¿sí? No podían venir a trabajar en calzones porque era impúdico. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban al Puente de las Damas, y yo me imagino que esta manera de cobrar era desde antes que existía el puente, pero digamos, llegaban al Puente de las Damas y no los dejaban pasar en calzones. Entonces, ¿qué hacían? Pues bien vivo el gobierno y otras personas les rentaban pantalones de mezclilla, entonces tenían que cambiarse, supongo que había una casita o algo parecido, una choza, y los pobres indígenas que vivían en Mexicalcingo tenían que pagar la renta de los pantalones de mezclilla, pasar ya con pantalón de mezclilla, trabajar con el patrón todo el día y después regresarse, entregar los pantalones, ponerte otra vez tu calzón y pues ya irte a tu casita, ¿no? Con el dinero que hayas ganado con tu familia. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Sí sabías esta historia? No me lo sabía. Pues así era. Pues qué listos. Sí, no, ahora sí que como te digo, hay impuestos que son lógicos porque son para mantener, digamos, las vialidades o algo, pero hay otros que dices, oye, pues se aprovechaban de los más pobres, ¿no? Ahora sí que, como dice el dicho, que al perro más flaco se le cargan las pulgas o algo así. Pues acá también, ¿no? Dices, oye, de veras que no tenían vergüenza. Es como ahora la tenencia y otros impuestos, ¿no? Que nos quieren meter por ahí de repente ciertos gobernadores. Que hay impuestos injustos. Cuando nos querían cobrar impuestos por las portaplacas, ¿te acuerdas? Que todo el mundo en redes sociales empezó oye, aguas, quítale las placas a tus coches, y todo el mundo se las quitamos y ya no se pudo cobrar porque todo el mundo ya estaba ahí, pero tenían esa negra intención, ¿no? Es como lo de las ventanas. Dices, oye, ¿cómo es posible que me cobres por tener ventanas? Pues si es mi casa, es mi terreno, y en aquellos tiempos que no había electricidad, o si había, no estaba al alcance de todos, el decir, ¿sabes qué? Voy a lapidar 2 ventanas porque no tengo para pagar el impuesto. Imagínate cómo se oscurecía tu casa y tenías que evaluar, ¿no? A ver, o pago el impuesto de las ventanas, que a lo mejor me lo cobran, no sé si cada año o cada mes, o si no, ¿cuánto voy a pagar de velas? ¿Verdad? Para tener más o menos iluminación acá adentro. Sí, claro. Bueno, pues ese
ese era mi caso, ¿no? Que traía aquí, por eso dije, lo voy a dejar hasta el final porque está medio chistoso, pero bueno, está chistoso y está triste, ¿no? Son de esas cosas que dices, mejor te dan risa por absurdo, que dices, ay, ¿cómo es posible, no? Es como si, imagínate que ahorita hiciéramos eso a los indígenas que vienen, no, si vienes con tu ropa de todos los días, acá eso no se usa y pues a pagar una lana, ¿no? 100 pesos por día, pues qué injusto, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, desconocía esa, ahora sí que esa historia, esa actividad de cobrarles por simplemente por usar sus calzones, ¿no? Que para ellos es algo muy normal. Sí, está complicado. Pero bueno, al final seguimos estando de alguna manera igual, ¿no? No sabemos en algún lugar de esta república tan grande y tan variada qué cosas más estén generando, ¿no? De impuestos o de injusticias, ¿no? Sí, sí, no, ya no se sabe, ¿no? De esas cosas que no deberían de ser. Es como, mira, espero que no me esté escuchando el partido en turno o el gobernador, pero es como si te dijeran, en algún momento le quisieron poner impuestos, ya ves que todos pagamos tenencia, ¿no? Y es un porcentaje de tu de lo que te costó el coche. Pero en algún momento escuché que iban a hacer, hace mucho, no es actual, de que, si tu coche era económico, pagabas cierta cuota, pero si tu coche era de lujo, pagabas otra cuota más elevada, ¿no? Imagínate que se les ocurriera, no, si tu coche es de RIN 16 o más alto, seguro mínimo es una camionetita, entonces es una cuota, pero si es RIN 15 para abajo, pues seguramente traes coche chico, ¿verdad? Entonces, sería otra cuota. No, pues no, porque, digo, aparte que no es justo, tú puedes comprar un coche, digamos, compacto, lo puedes modificar, le puedes meter RIN más grande, ¿verdad? Llanta baja, que porque te gustan los deportivos, y pues imagínate que a un Tsuru, ¿no? Le metes un RIN 17, que sí es posible, y luego resulta que ahora vas a tener que pagar como si trajeras un Mustang, ¿verdad? Pues, ¿qué onda? No, pues ya con el pago de la gasolina, ¿no? En este momento. Ya con la gasolina, ¿no? Con todo lo que traen allá de Ucrania, Rusia, Pemex y todo lo que se te ocurra. Sí. Hace poco, ¿no? Bueno, cuando estábamos todavía en el sexenio anterior, que hubo escasez de gasolina un tiempo, cuando todavía estaba Peña Nieto, y a mí me tocó hacer filas, yo creo que a lo mejor a ti también, por lo menos 1 o 2 días, para ir a llenar el tanque, ¿no? Imagínate estar formado de veras 2, 3, 4, 5 horas nomás para llenar el tanque y tener gasolina para la semana. Estaba feo. Ahora no tenemos las filas, pero resulta que ahora, en aquellos tiempos, yo como que recuerdo que acababan de subir la gasolina y costaba como 16 pesos el litro y la gente estaba enojada, ¿no? Como loca de que, ¿cómo que 16 pesos el litro? Ahorita que anda por ahí de los 22, 23 pesos, ya como que dices, ya qué, ¿no? Ya no vemos lo duro sino lo tupido. Sí, no, y ya incluso por acá en una BP está en 24.99, o sea, 25 pesos. Sí, 25 pesos. Es una locura. Entonces, imagínate, llegas con, digo, en los viejos tiempos, cuando yo estaba de estudiante, me acuerdo que hubo una temporada donde nos juntábamos 4 amigos y nomás uno tenía coche, y y le poníamos 25 pesos, y en aquellos tiempos, ¿no? Y se llenaba como medio tanque y con eso andábamos por todos lados, y ahorita llegas con 100 pesos, pues son 4 litros, ¿verdad? Y te dura nada más, pues bueno, depende de dónde vayas, te dura un día o 2 nada más ida y vuelta y se acabó lo que se vendía, ¿no? Sí, sí, así está. Pero bueno, ese es el tema de los impuestos, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, te digo, evolucionaron y se siguen quedando. O sea, de alguna manera fueron como el principio, la base para la creatividad de los gobiernos y bueno, en su sistema recaudatorio, pues ahí está Hacienda, que ahora sí administra esos dineros y que no los vemos de regreso. Entonces ahí sí es un tema, bueno, ya sería otro tema, otro cantar para este programa, pero bueno, el tema de hoy pues básicamente fue eso, ¿no? El hablar de esos impuestos, de cómo se generaron y de esos impuestos chuscos que
que aparecieron y que algunos incluso permanecen, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y muy interesante todos los casos que comentaste. Si los que nos están oyendo vienen de otros estados de la República o de otro país, seguramente por allá también tienen leyes que acá ni nos pasa por la mente, o lo que estamos platicando, dicen, ay, no es cierto, no, no, sí, sí es cierto, acá pagamos por tener coche, ¿no? Tenemos la tenencia, y varios impuestos por ahí raros que no sé si en otros países apliquen o no apliquen, y pues me gustaría que en sus comentarios, ¿verdad?, nos comentaran, mira, acá tenemos tal impuesto, o acá se usó hace muchos años tal impuesto, así como para, pues por un lado divertirnos y por otro lado que la gente joven seguramente escucha y dice, no, todo eso, sobre todo los que todavía no trabajan, dicen, no, seguramente puras mentiras, no, no. Yo te aseguro que en algún lugar nos vamos a enterar, en algún lado de la República Mexicana o del mundo, que en algún lado te cobraron por traer cabello largo, te cobraron por traer tatuajes, ¿no? Te cobraron a lo mejor hasta porque no olías feo y no te bañabas. Vas a ver que buscándole, Y sí. la humanidad siempre sorprende. Eso sí, ahí ojalá que nos lo compartan. Sí, que nos lo compartan. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nosotros encantados aquí de compartir lo que encontramos con ustedes. Y bueno, pues un saludo a todos, cuídense y nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, hasta luego.